Hola chicos, ¿recuerdan que les contaba acerca de la noche del cerco? Bueno, como les decía, yo cuando no podía dormir me levantaba y me ponía a estudiar o a investigar cosas, porque de alguna manera después de la abducción yo sentía que tenía la obligación de, de informarme de ese tipo de cosas. Y no sé si han escuchado acerca de lo que le sucedía a personas que de alguna u otra manera se clavaban mucho en cuestiones de la ciencia, que llegaban a un punto como de locura, como por ejemplo Einstein, y no es por compararnos, simplemente es la situación, ¿no? Y porque pues es alguien conocido. Se dice que él ya cuando dormía se dormía con un lápiz en la mano y se despertaba solamente para empezar a escribir las ecuaciones y lo que veía y lo que pensaba y todo eso, que él de alguna manera pues murió en la locura, ¿no? Y hoy entiendo que las cosas puedan ser así. Me refiero a la cuestión de psiquiátrica, ¿no? O sea, de la neurobiología del cerebro por la presión, por la falta de sueño, por ese tipo de cosas. Y al yo sentir esta presión, llegó un momento en el que recordé pues las enseñanzas de mi padre, ¿no? Él siempre me decía, vamos muy bien él y yo, me decía perra de nadie, hija, ¿no? Y me vino a la mente porque llega un punto en el que simplemente ya no puedes. Es como, no sé, güey, es un puto infierno, la neta. Cada quien sus infiernos, ¿no? Pero pues este ardió, hermanos. Y entonces recuerdo que yo pues había escuchado una prédica de una pastora en donde decía que cuando nosotros oramos debemos de orar primeramente para generar un cerco alrededor de nosotros, un cerco de ángeles que nos guarden y nos protejan de los espíritus que se encuentran, ¿verdad? Y de lo que de alguna manera podrá sonar no lo sé cómo lo tomen ustedes, ¿verdad? Quizás algo de fanatismo, pero puedo asegurarles que no me interesa lo que piensen acerca de eso. Son cosas que he vivido y así, ¿no? Se aceptará su opinión acerca de si es que la llegaran a dar, y si no, pues qué bueno. No es cierto. Y bueno, pues en ese momento yo pues opté por orar y por un cerco alrededor de mí que me permitiera salir de esa presión, de esa ansiedad, de, de ese constante sentir de que debía de hacer algo, o si no, algo malo me iba a pasar, ¿saben? Espero después poder contarles un poco de lo que constan pues estos episodios, ¿no? No solamente desde un punto en el que lo relate, sino en el que pueda explicarlo de una manera más científica también, ¿no? Eh, pero eso es otro tema. Continuando con la historia, después de ese cerco, yo estaba aquí adentro de mi casa, bueno, de mi cuarto. A ver, que me gusta pararme aquí en la ventana. Bueno, pero me daba mucho miedo asomarme o salir. Hacer esto que ahorita no podía hacerlo, porque sentía que me iban a matar o algo, la neta. Y dentro de ese cerco yo escuchaba voces, ¿no? Pero de alguna manera fue como si yo estando dentro del cuarto pudiera escuchar, no sé, hacia la calle. Y, y sentía que había alguien en la calle, ¿no? Cuidándome o algo así. O no sé, ya saben, pinches delirios de persecución. Y y pude identificar
voces, era sí, como alrededor de 5 o 6 voces. Puede ser que puedan decir, no, este ya no está contando sus delirios, y pues sí, ¿no? Es lo que comenté al principio. Pero fue algo que para mí fue bien real. Y también sé que quizás de esa manera puedo registrar la evolución o mejora de la enfermedad, ¿no? Porque en ese momento lo que les cuento ahora para mí no era posible, porque no tenía un hilo de mi conversación, no podía entender o llevar pues sí, una concordancia entre lo que decía con los demás, porque todo en mi sentido se confundía. Y después de ese día de que pude identificar esas voces, todo comenzó a ser mejor, porque dejé de sentirme como tal sola, en el aspecto de que después de eso tuve un momento en el que sentí que Dios me abrió la pauta para poder expresarme sin miedo. Y pues a cada uno de ellos yo sé, ¿no? Que no los observo, pues son voces en mi mente, pero en ese tiempo yo les decía, ¿y si no son ustedes quienes están en mi mente, sino yo en la suya? Porque era como si alguien tuviera, no sé, un micrófono, ajá, y del otro lado, la persona que escucha, ajá, pues tuviera el otro micrófono, el otro, no sé, audífono o algo así, y repitiera todo lo que se escucha por el micrófono. Entonces yo decía, sí, ¿qué tal si no son ustedes los que están en mi mente, sino yo en la suya? Porque de alguna manera, pues yo, si fuera ustedes, ya me hubiera ido, ¿no? Si no les gusta lo que escuchan o quién soy, o no pueden discernir entre mis sentidos así como yo lo hacía antes de tener estos episodios, ¿no? Y era muy grosera al principio, pero era por mi desesperación. Después de esa noche, que espero poder relatárselas más adelante una vez que haya un contexto más completo. Todo en mi vida comenzó a tener más luz. Dios me permitió entender que no estaba sola. Y va a sonar chistoso, pero pensaba en esas personas que estuvieron durante el proceso que les comenté, ¿no? Tanto de quien me enseñó la parte de los videos, como de mi expareja, como de personas alternas a la historia, en las que pues yo pensaba en esas personas, pero sí me trabo en ciertas partes de la narración, pero como entenderán, sigo en un proceso de mejorar mi comunicación. Y ahora sí. Entonces, pues el universo escucha, ¿verdad? y, y volví a ver a estas personas, y les agradezco mucho en que hayan estado para mí y me hayan apoyado en ese momento, ¿no? Cometí errores, porque admito que en ese tiempo
mi comportamiento no era el más adecuado, ¿verdad? Pero tampoco me interesaba y no me arrepiento tampoco, ¿saben? Porque hoy en día seguimos manteniendo una amistad chida. y, y pues solo eso, ¿no? Aunque también seguía escuchando pues otro tipo de voces, ¿no? De sonidos, los llantos, todo eso lo seguí escuchando, pero encontré una manera de... Bueno, yo no lo encontré, ¿no? Dios me iluminó. Y lo que para mí antes era una enfermedad en la que yo ya no veía una salida más que, no sé, güey, aventarme o internarme o así, ¿no? Fue como un ok, comenzó a darme fuerzas. Y pues no lo sé, ¿no? Yo puedo decir que si cuento esto no es para decir, no mames, no sé, no habrá quizás muchos que lo escuchen por morbo, pero más que nada es parte del relato de mi testimonio, de cómo Dios ha obrado en mi vida y cómo Él realmente no es este mundo. Que muchas cuestiones que parecieran, no lo sé, ¿no? Un tabú, como la esquizofrenia, por ejemplo, pueden tener otro tipo de contexto desde alguien que lo vive y desde alguien que sabe que también puede errar y también sigo buscando respuestas y apoyo si alguien sabe de abducciones, ¿verdad? O de neuropsiquiatra o no lo sé, ¿no? Yo simplemente no sé, ser cada día más libre, hermanos. Espero después continuar con el relato. ¿Vienes estrella? Sí será una estrella, ¿verdad? Ahí en la esquina. Ya le necesito una cámara más vergas. Ay. Las estrellas. Sé que necesito más resolución, pero algún día, para que sea millonario, les paso la imagen desde el telescopio.